Bien, aquí en nuestra iglesia, aquí en Gracia y Verdad, usted sabe que nos encanta estudiar los libros de la Biblia. Nosotros no estudiamos textos por separados, sino que agarramos un libro desde el principio, estudiamos todo su contexto y hasta que lo terminamos, hasta que nos vamos hasta el final. Acabamos de terminar el libro de Ruth, que fue muy bonito, aprendimos bastante en el libro de Ruth de acerca de la providencia de Dios. Y Señor ha puesto en mi corazón que estudiemos la carta a los Filipenses. Así que le voy a pedir de que si usted trajo Biblia, por favor, abra conmigo su Biblia en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahí es donde empieza la carta, la epístola. Filipenses capítulo 1, versículo 1 es de mis cartas favoritas y ya va usted a ver por qué. Si lo tiene, me acompaña poniéndose en pie un momentito. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle su bendición en esta tarde. ¿Lo tiene Filipenses capítulo 1? Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Lo tiene conmigo? Léalo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, gracias por ser un Dios extremadamente bueno. Gracias porque nos has provisto de un local, Señor, un local el cual podemos pagar, un local el cual está dentro del presupuesto que tú has establecido para esta iglesia. Sabemos, Señor, que tienes buenos planes para nosotros. Gracias por habernos congregado en este lugar. Has escogido, Señor, hablarnos a través de tu Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones. Pedimos, Señor, que nos confrontes, que nos consueles, que nos edifiques para parecernos cada día más a Jesucristo, en quien en su nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Como le decía, esta carta es una carta un tantito diferente. Esta es una carta del gozo. El Filipenses habla acerca del gozo. Y el gozo, lastimosamente, nos cuesta entender bastante lo que es el gozo. Yo he ido a varias iglesias y la gente dice, gócese en el Señor, hermano, cuando están aplaudiendo. Usted gócese, hermano, usted gócese. Y a veces el gozo lo hemos confundido mucho con el emocionalismo, hemos confundido el gozo con la alegría. Son dos cosas totalmente distintas. El apóstol Pablo escribe, yo le llamo a esta carta una carta irónica, porque el apóstol Pablo está preso cuando escribe esta carta y la está escribiendo a personas que están libres. Y lo irónico de todo esto es que el que está preso, privado de libertad, limitado de muchas cosas, está dando clases a los que están afuera de cómo tener tranquilidad, alegría, gozo en el Señor. Y eso es, para mí es bastante irónico, porque tendría que ser los de afuera los que le dan aliento al que está adentro y no el que está adentro dándole aliento a los que están afuera. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta. Yo creo que el apóstol Pablo tenía cierto amor, un amor muy entrañable con esta iglesia, por la forma en la que les dice que ora, por la forma en la que los exhorta, por la forma en la que ellos le ayudan al apóstol Pablo también. Tenían una relación muy estrecha, tanto así que hay un tipo por ahí, ya lo vamos a ver más adelante, que se llama Epafrodito, a quien los filipenses habían enviado a Pablo mientras él estaba preso con dinero y con muchas otras cosas para que Pablo no le hiciese falta nada dentro de la prisión. Entonces el apóstol Pablo escribe primero para agradecerles lo bueno que ellos han sido con él, y segundo también para enseñarles y exhortarles acerca del gozo. No es fácil, y aquí es donde quiero agarrar su atención. No es fácil ser cristiano hoy en día. No es fácil. Nunca lo ha sido en realidad. En los tiempos bíblicos era mucho más difícil ser cristiano que hoy en día. Hoy la gente cree que ser cristiano es simplemente andar una Biblia o poner una calcomanía en el carro
cuando el cristianismo nunca tuvo que ver con eso. El cristianismo ni tan siquiera tuvo que ver con hacer una oración. El cristianismo tuvo que ver con demostrar con la vida de la persona lo que era sacrificarse por Cristo. Todos los apóstoles dicen, y pongan atención con esto, que el gozo va amarrado al conocimiento que usted tiene de Dios, y ese conocimiento de Dios tiene que ir amarrado a una práctica de ese mismo conocimiento. Nadie puede decir que es cristiano. Yo creería que es una perversión o un insulto decir que somos cristianos cuando en realidad nuestra vida no refleja el cristianismo que tanto decimos que estamos profesando. No se trata de ser legalista, se trata de que usted entienda que solamente cuando usted tiene el conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios usted lo practica, usted va a poder gozar de los beneficios de Dios. Mucha gente cree que el cristianismo se mide por la prosperidad que tiene la gente. He escuchado muchos predicadores en la televisión, en TVN, que más lo único que hacen es robar el dinero a la gente, personas que motivan un montón, y sí, se oyen muy bonitos los sermones y todo, pero las vidas muchas veces de las iglesias, de las personas, no están acorde a la Escritura. ¿Por qué es necesario que las vidas de los cristianos estén acordes a la Escritura? Porque si usted tiene una vida acorde a la Escritura, usted va a poder contar con el respaldo del Espíritu Santo, y el respaldo del Espíritu Santo trae gozo a la vida de uno. Trae paz, trae tranquilidad. Hay mucha insatisfacción, dolor, abusos, y muchas veces incluso las iglesias nos encargamos de meter falsas esperanzas en las personas. Me he topado muchas veces con personas que ya tienen, creo que se los he comentado en alguna ocasión, personas que ya tienen 90 años. Y la gente le dice, yo creo en el Señor, que Dios me va a levantar a mi papá. Y ya tiene 90 años el Señor. Y el Señor con cáncer terminal, un tumor, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces nos hemos pervertido en el propósito de las cosas que Dios quiere hacer en la vida de uno. No siempre estar bien significa o tener beneficio, tener prosperidad. No, eso no mide el cristianismo. Eso no mide el cristianismo. Lastimosamente, quien se ha encargado y se ha filtrado en todo esto es la cultura. ¿Podemos decir con esto? La cultura nos bombardea en 4 áreas. Primero, en nuestra mente. Usted puede ver un montón de anuncios en la televisión, por ejemplo, en el que si usted se pone cierto pantalón, usted cree que se va a ver bien. Si usted tiene ciertas cosas, usted cree que va a ser feliz. Si usted puede ir a ciertos lugares, pagar ciertas cosas, usted cree que eso es lo que la cultura le dice a usted. La cultura trata de que usted sea positivo, que usted se anime, que usted mantenga un estilo de vida siempre agitado, con propósito, que definitivo, esto y lo otro. La cultura también nos dice que las posesiones nos dan la felicidad. Compre cosas, va a ser feliz, compre un carro más nuevo, compre casa, cambie teléfono, tenga una pulsera, una cadena, un anillo, unos zapatos, un vestido. Y fíjese qué curioso, porque a veces hasta nos endeudamos por tener estas. Y las mismas deudas que adquirimos para comprar estas cosas son las que nos quitan la felicidad. Fíjese qué interesante, así es Satanás. Satanás le da parte de la verdad, pero la mentira es la que le afecta a uno. A usted le dicen, no, llévese la refri, llévese el tele, pague cuotas chiquitas, $20 por 25 años. Y al final ese televisor viene costando $7,000. Cuando si usted lo hubiese comprado directamente en efectivo, le hubiese costado 400. Ya, esas son las mentiras que Satanás nos mete a través de la cultura, que nos dice que tenemos que tener cosas para poder ser felices. A veces también la misma cultura nos dice que tenemos que estar en distintos lugares para poder ser felices. ¿Cuántos no quisieran vivir o quisieran vivir en un lugar mejor de en el que viven? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? No, es que yo quisiera, porque allá vamos a estar mejor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un lugar mejor?
No, es que allá es más seguro. Ahorita El Salvador, sí es cierto, hay lugares que son peligrosos y hay lugares que son menos peligrosos, pero muchas veces no depende. Yo creo que muchos de nosotros nos han robado algo y no andamos en lugares peligrosos. No se trata del lugar. Muchas veces no se trata del lugar. De multiplaza se roban las cosas y eso es que andan seguridades en bicicleta y para arriba y para abajo. Usted necesita estar en otro lado, usted no debería de estar aquí, cambiarse de colonia, trabajo, de ciudad, porque eso me puede hacer más feliz. La misma cultura nos dice también de que a veces las personas son las que nos hacen felices. ¿Puedo atención con eso? Si nada de esto funciona, entonces usted necesita personas, usted necesita hijos, ¿ya? Que los hijos traen la felicidad. Y puede ser de alguna forma, pero va a ser momentánea, independientemente. No, es que tenés que cambiar de marido, tenés que cambiar de mujer, tenés que cambiar de amigos, y en realidad esas cosas es lo que la cultura le está diciendo a usted. A veces creemos también que ciertas diversiones, y aquí hablo un poco de Blaise Pascal, es un filósofo, que él decía que la cultura nos crea ciertas distracciones. Por ejemplo, el tomar alcohol. El tomar alcohol es una distracción. La gente cuando está, fíjense, tomar para ver un partido de fútbol, por ejemplo. Tomar para estar en una reunión. Tomar las drogas, los paseos por los lados. Sí, es cierto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero esta Semana Santa, bueno, nosotros como iglesia tenemos trabajo durante la Semana Santa, pero no sé si a usted le ha pasado en el DSM, que es el manual de trastornos psicológicos, el DSM en su 5ª versión, hay un trastorno psicológico que se llama trastorno de estrés postvacacional. Y ese se da cuando usted ha pasado en vacaciones más de 5 días y cuando regresa, usted regresa más cansado de cómo se fue. ¿Le ha pasado? Ese es el trastorno de estrés postvacacional. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que ni tan siquiera teniendo usted descanso o vacaciones o que usted vaya de viaje, usted va de viaje y más cansado regresa. Usted va de viaje y más preocupado regresa porque todo lo que fue a gastar hoy lo debe. Y esas son las cosas que la cultura muchas veces nos dice a nosotros que necesitamos para ser felices. Aparte de la cultura, está la religión. Muchas personas tratan de meterse en una religión para tratar de ser felices. Y cuando hablo de religión no hablo de Dios. Cuando hablo de religión hablo de los métodos que los humanos imponemos para que usted pueda llegar a Dios. A veces personas le dicen a uno, no, es que usted sirva para que encuentre el gozo. Usted, si no está gozoso, no debería de servir. Porque lo más que va a hacer estar trastornado, estar frustrado porque Dios no contesta las oraciones que usted está haciendo y usted siente hasta cierta forma tener que demandar algo de Dios porque usted está sirviéndole a Dios. Hay personas, yo conozco varias personas que me dicen, mire, usted ha sido una gran servidora, ¿por qué no regresa a la iglesia? Vaya a la iglesia y póngase a servir así como... No, me dice, hasta que Dios no me conteste lo que yo le estoy pidiendo, yo no vuelvo a servir. Y digo yo, sí, en realidad el servicio no es para usted. A veces personas me dicen, pastor, yo no voy a servir porque el hermano fulano... No... Está bien, hermano, no sirva. Porque si a usted, un hermano, un pecador, le quita el gozo, usted no puede, no debería de servir. Usted está contaminado todavía de las cosas del mundo. El servir aquí, el hacer esto es porque tenemos gozo, no para que nos venga el gozo. El servicio, el amor a Dios, el orar, es un resultado de algo que Dios ha hecho en nosotros. Y fíjese qué interesante es lo que le voy a explicar. Todo esto comienza en el Génesis. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Todo esto comienza en el Génesis. En el Génesis dice la palabra que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer estaban en el huerto y podían comer de todo el fruto de los árboles, podían hacer todo lo que quisieran. El hombre sojuzgaba la tierra y dice la palabra, y estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué tenían los hombres en ese tiempo tan hermoso? Nada.
estaban desnudos. No tenían ni ropa, no tenían carro, no tenían casa, no tenían nada. Viene el pecado, fíjense qué interesante. Viene el pecado y empiezan a necesitar cosas. Viene el pecado y lo primero que hacen es agarrar hojas de huerto y cubrirse. Ya necesitaban cosas. ¿Qué era lo que tenían los hombres en el huerto del Edén antes del pecado? Que era un tiempo perfecto. Tenían una relación estrecha con Dios. Eso es lo que genera el gozo. Y yo aquí podría resumir toda la carta. La carta a los Filipenses, el apóstol Pablo trata de decirnos que la única forma de que usted y yo podamos tener gozo, paz, tranquilidad, alegría en nuestro corazón, no viene por las cosas, no viene por los viajes, no viene por la familia, no viene por los hijos, no viene por el dinero, no viene por las posesiones, no viene por las experiencias. Lo único que hace que usted pueda tener gozo es su relación con Dios. Lo único. Un poquito de historia para entrar aquí en materia. Quiero que vaya conmigo rapidito a Hechos, capítulo 16. Vamos a ver cómo se funda la iglesia de Filipos. Hechos, capítulo 16. Filipos fue la primer iglesia que se estableció en Europa en aquellos tiempos. Era una ciudad, la ciudad de Filipos, era una ciudad que era una colonia romana. Cuando hablamos de una colonia romana, hablamos que era algo así como es Puerto Rico para los Estados Unidos. Todos los que nacen en Puerto Rico tienen papeles americanos, inmediatamente son gringos. Y Puerto Rico es como una parte de Estados Unidos, igual que Hawái, igual que Alaska. No están directamente unidos a los Estados Unidos, pero están bajo la colonia de los Estados Unidos. Entonces, Filipos era una ciudad igual en la cual eran veteranos de guerra los que el gobierno romano había metido en esa ciudad y había llevado a sus hijos, a sus parientes, a sus hermanos, a las suegras, a un montón de gente, y a todos ellos les habían dado papeles romanos. Tener papeles romanos en ese tiempo era de élite. Entonces esta gente que vivía en Filipos era una gente muy preparada, era gente guerrera, era gente de mucha tradición romana. Y mire qué interesante lo que dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Me está siguiendo? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Quién establece la iglesia de Filipos? La establece el apóstol Pablo. Y fíjese qué interesante cómo la establece. Hay dos cosas que yo creo que son necesarias para establecer una iglesia. Primero, y no solo para establecer una iglesia, sino para que usted pueda tener gozo en su vida también. Primero es el sometimiento al Espíritu Santo. Fíjese qué interesante. Muchas veces yo he escuchado un montón de predicadores que le dicen a la gente: salte los obstáculos, hermano, usted tiene que ir adelante. El enemigo muchas veces es el que no quiere, el enemigo es el que está poniendo las trabas. No siempre. No siempre. ¿Sabe usted que cuando el apóstol Pablo dice en la Escritura quería ir a otro lado? Quería ir a Frigia y a Galacia. Mira lo que dice el versículo 6. Quería ir a Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sabe que una vez, hace muchos años, recién comenzaba yo en el ministerio, me invitaron a predicar a una iglesia, aquí por la colonia, por la Gloria. Me invitaron a predicar a una iglesia.
Y yo sentí aquello en ese tiempo no lo sabía discernir yo qué era lo que sentía. Yo solo sentí una gran presión aquí en el pecho y una gran intranquilidad. Yo decía, este es el enemigo que no quiere que yo vaya. Sí, le dije al pastor, con todo, ahí vamos a estar para el día, como dentro de 10 días me tocaba, ahí vamos a estar. Mire, 5 días antes de ir a predicar, me quedo sin voz. Completamente sin voz. Me recuerdo que le pregunté a la hermana Edith que qué podía tomar y me dijo que agua de jengibre. Me hice agua de jengibre y todo esto. Y yo de tomar agua de jengibre para curarme y estar listo para predicar el día viernes. Tomé 5 días agua de jengibre y no me curaba. Vengo yo y le hablo al pastor. Mire, pastor, no puedo hablar. Mira que estoy bien fregado de la garganta. Ya no doy. No importa, me dijo. Ese es el enemigo el que no quiere que usted venga a tirar fuego a este lugar. A mí le digo, tiene razón. Ahí vamos a estar, pastor, no me preocupe. Cuando yo he dado clases de homilética, que es cómo predicar, ahí en el seminario, yo recomiendo que cuando uno va a una iglesia donde lo han invitado, uno siempre tiene que llevar un sermón que ya ha predicado antes. Porque usted no conoce la congregación, usted no conoce cómo se desarrolla esto y lo otro. Entonces, es mejor que usted lleve un sermón que ya haya predicado antes. Entonces vine yo y seleccioné uno de los mejores sermones que había predicado. Que es más, cuando lo prediqué, la gente se me hace, chica, pastor, sí me habló el Señor. Entonces, este sermón es. No vamos a dejar que el enemigo nos detenga. Y yo sentía aquella intranquilidad. Y le digo a mi mamá, mira, fíjate que siento algo. No, me dice, ese es Satanás el que no quiere que vaya. Todo el mundo me decía que era Satanás el que no quería que fuera a predicar. Bueno, dije yo, tiene razón, la palabra no va a ser detenida. Y mi hermano, yo que llego a la iglesia, el montón de gente en la iglesia, y era una campaña, no me acuerdo ni de qué. Yo me subí al púlpito y empecé a predicar. 15 minutos prediqué. Y lo que me quedó de experiencia fue que ese día, esa noche, enseñé 3 cosas: lástima, pena y vergüenza. El Espíritu no se glorificó. Démosle un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Y la gente, Dios les bendiga. Ahí me invitan a la próxima. Nunca me volvieron a invitar. A veces, póngame atención con esto, Dios va a utilizar obstáculos en su vida para controlarla. Hay puertas, dice la Escritura en Apocalipsis, que Él es el que abre puertas y cuando las puertas se abren, nadie las cierra. Y hay veces que Él cierra puertas y cuando cierra puertas, nadie las abre. Y fíjense qué interesante, me encanta el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo quería ir a Frigia y a Galacia y el Espíritu Santo les impidió. ¿Cómo les impidió? No sé. A veces hay enfermedades que te impiden hacer ciertas cosas. A veces hay situaciones económicas que te impiden hacer ciertas cosas. A veces usted va manejando y tal vez choca y usted dice, oye, yo tenía que ir a predicar y yo que iba para la iglesia y Dios que no me ayuda. A veces no siempre. Ojo con lo que le voy a explicar. Independientemente sea bueno lo que usted va a ir a hacer, Pablo era bueno lo que iba a ir a hacer a Frigia y a Galacia, iba a ir a predicar la palabra donde nunca antes había sido predicada. Sin embargo, el Espíritu no quiso. Le detuvo. ¿Cuál fue las razones y los propósitos? No sé. Habían propósitos mejores tal vez. ¿Se ha puesto a pensar usted cuáles han sido los obstáculos que ha tenido para desarrollar algo? Yo quisiera que después de esta noche, después de esta predicación, usted le diera gracias al Señor por aquellas veces que usted no ha logrado hacer algo. A mí lo único que se me viene a la mente cuando se frustran mis planes es que Dios los frustró porque Él tiene planes distintos. Tal vez no puedo decir mejores
porque dentro de mi carne puede que no los vea mejores. Dentro de mi carne puede que yo no los vea mejores, pero van a ser perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Que tienen el propósito de cumplir para lo que usted ha sido diseñado. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Y esa es una parte importante de la vida cristiana. Pablo no se le impidió una vez, sino que se le impidió 2 veces. Miren lo que dice ahí más adelantito. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ya habían intentado ir a Frigia y a Galacia, hoy a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Sin embargo, cuando llegan a Filipos, el Espíritu Santo permite que estén varios días ahí. Interesante. Lo primero que usted tiene que tener y entender para empezar algo y que ese algo luego traiga gozo a su vida, sean relaciones, sean negocios, sean trabajo, esto y lo otro, es que usted tiene que estar sometido al Espíritu. Sometido al Espíritu. Lo segundo, aproveche esos momentos para hablar del Señor. Mire lo que dice el 16:11. Zapando pues atrás, venimos, lea conmigo el versículo 13. Ya estaban en Filipos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, no era cristiana necesariamente, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe? La segunda cosa, yo le he puesto aquí encuentros evangelísticos. Para que usted saque el mejor provecho donde usted está, el mejor provecho de lo que usted quiera hacer, el mejor provecho a donde Dios lo esté llevando, a donde usted quiera ir, etcétera, etcétera. El mejor provecho que usted puede sacar es compartir la palabra del Señor. Hemos estado estudiando en Lucas, fíjense qué interesante, que la única cosa que trae gozo al Señor no son sus alabanzas, fíjense. La gente dice, Dios está gozando en la alabanza del pueblo. No hay ningún texto en la Escritura que me diga eso. Es que Dios se goza cuando lo vea a usted sirviendo. No hay ningún texto que me diga eso. ¿Sabe lo que sí me dice la Escritura en repetidos textos? Que Dios se goza cuando los perdidos son encontrados. Cuando los que no conocen de Él lo llegan a conocer. Cuando aquellos que han sido pecadores y siguen pecando y están perdidos y están muertos en sus delitos y pecados, vienen al conocimiento de la palabra. Ahí hay gozo. Dice la Escritura 3 veces en Lucas capítulo 15, que así como cuando encontraron la oveja, cuando encontraron una moneda, cuando encontraron al hijo perdido y regresó, así hay gozo en los cielos cuando alguien se arrepiente. Fíjense qué interesante lo que le voy a explicar. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solo le pertenecen a Él. La aceidad solo le pertenece a Él. ¿Qué es la aceidad, pastor? La aceidad es que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nadie para existir. Dios no necesita de nadie, absolutamente de nadie, para Él llevar a cabo sus decretos. Dios nos da el privilegio a nosotros de ser parte de sus planes. Dios nos da el privilegio a nosotros de utilizarnos para servir esto y lo otro, pero no es eso, ojo, lo que hace que Él exista. Muchas veces he escuchado también muchos pastores que dicen, no, es que Dios nos creó para que nosotros le alabemos. Dios no nos creó para que nosotros le alabemos. Dios no nos creó ni tan siquiera para tener comunión con nosotros. Ojo con lo que le voy a explicar. Dios es un ser tan perfecto que Él en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él tenía la adoración y la alabanza y la comunión perfecta. Él no necesitaba de gente pecadora como usted y como yo para que le alabásemos. Él no nos necesitaba. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Él no nos necesitaba. El Padre en la Trinidad
es una comunidad perfecta, y en la Trinidad el Padre adora al Hijo y el Hijo adora al Espíritu y el Espíritu adora al Padre y el Padre al Espíritu y el Espíritu al Hijo. Todos se adoran porque es una comunidad perfecta y la adoración y la alabanza que ellos pueden dar es perfecto. Segundo, Dios creó a los ángeles y los ángeles, hermanos, sirven mejor que usted y que yo. ¿Usted cree que Dios necesita de seres como nosotros que le sirvamos? ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? ¿Usted cree que Dios no necesita? Dios no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él, que eso es muy distinto. Dios en su soberanía, en su poder, en su majestad, Él tiene miles de ángeles que solo Dios le dice, anda y terminate tal ciudad, y el ángel va, obedeciendo inmediatamente. Y a usted le dice, hey, ponete a servir. El otro mes. Hey, lee la Biblia, es que me da sueño. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Dios no necesita de gente como nosotros. Sin embargo, Dios se goza cuando usted viene a la salvación. Es que interesante. Y Pablo empieza su ministerio en Filipos predicando la palabra. Y una mujer dice que estaba sentada a la orilla de un río. ¿Sabe por qué estaba sentada a la orilla de un río? Es interesante que lo voy a explicar. Esto es un poquito de historia. En Filipos, como era una colonia romana, no existían las sinagogas, no habían sinagogas. Entonces se necesitaba por lo menos 10 judíos para abrir una sinagoga oficial. Entonces no habían sinagogas. ¿Cuál era la costumbre de la gente? La costumbre de la gente cuando no habían sinagogas para ir y aprender y adorar al Señor, era que se iban junto a los ríos. ¿Ha escuchado usted ese corito, esa alabanza del grupo ABBA? ¿Ah? By the rivers of Babylon, where we sat down. Ese es un salmo, ellos no inventaron esa canción. Ese es un salmo que está ahí en la escritura, que creo que es el Salmo 138, si mal no me recuerdo. 132, 138, que cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, estaba cautivo, ellos no tenían lugar a donde adorar al Señor. Entonces ellos se iban a la par de los ríos y ahí cantaban al Señor y cantaban alabanzas, dice el Salmo, que les recordaban a Jerusalén, que les recordaban la comunión que tenían con Dios. Entonces esta gente iba al río y allí en el río estaban orando. No necesariamente eran cristianos, simplemente eran personas que temían al Señor. Viene el apóstol Pablo, habla acerca de Jesucristo, y Lidia, que era una persona de mucho dinero, el corazón se le abre. Usted podrá decir, no, es que la gente cuando tiene dinero no necesita de Dios. Usted no sabe. Usted no sabe. Viera qué triste es, y eso lo decía, creo que se llama Facundo Cabral. Decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Decía en la misma canción, creo que decía que Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. No siempre el llenarte de cosas, porque usted ve a la gente que tiene muchas cosas, carro nuevo, buen trabajo, la familia, no siempre esas cosas están llenando el corazón. Lidia era una mujer que si vendía púrpura, esta mujer tenía plata. Tenía plata hasta decir ya no. Y Pablo predica la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. No es usted. Póngame atención, no es usted. A veces uno dice, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Y qué le puedo decir yo? No, la obra no solo es suya, la obra también es del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla, la mujer escucha y quien abre el corazón de la persona es Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve y conoce la necesidad de la gente. Dios abre el corazón de esta mujer y esta mujer siga leyendo conmigo.
Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense qué interesante. Hay un padre de la iglesia que estaba leyendo un comentario y dice, Dios abre el corazón de esta mujer y esta mujer abre sus posesiones para los siervos del Señor. Qué bonito. Muchas veces creemos que los corazones están duros y lo único que necesita es una pequeña palabra para que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Alguna vez ha sentado usted a la par de una persona que Dios le ha puesto en su corazón? Hablarle, decirle, invitarlo a la iglesia, a esa nueva que está yendo, anda, decirle, apúrate, decirle, y usted a punto de decirle, a lo mejor no quiere. Usted cree que no quiere, a lo mejor no quiere, dice usted. Usted no sabe la obra que el Espíritu Santo puede hacer en esa persona. Y si hay algo que regocija al Señor, es que la gente sea salva. ¿Puedo meterse con esto? O mejor dicho, la única forma en la que nosotros podemos tener gozo con nuestras obras es viendo a la gente ser salva también. Es la única forma. Porque eso es lo que le da gozo al Señor. Y si el Señor nos transmite el gozo a nosotros, la única forma en la que nosotros podemos percibir ese gozo es viendo que otras personas adoren al Señor como usted lo adora. ¿Tiene lógica? Para mí tiene mucha lógica, mucho sentido. Dios no necesita dinero, Dios no necesita carro, Dios no necesita casa para ser feliz. Dios no necesita nada, pero Dios cuando salva a alguien se goza. Interesante. Sigue leyendo conmigo el versículo 16. ¿Está conmigo hasta ahorita? Aconteció, esta es la introducción, no hemos tocado nada de la carta todavía, le estoy explicando cómo se abrió la iglesia en Filipos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, esto es endemoniada, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes nos anuncian el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas, los trajeron al foro entre las autoridades y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El primer encuentro, fíjense qué interesante lo que le voy a explicar. Filipos, el primer encuentro fue una mujer que supuestamente no necesitaba nada. Tenía todo, tenía dinero, pero Dios abre el corazón y esta mujer se regocija en la palabra. La segunda persona que relata la historia es una persona endemoniada. ¿Ya? Yo en esto, hermanos, en estos días yo soy bien escéptico. Soy muy escéptico para las cosas de los endemoniados. No digo que no creo que hay endemoniados, hay muchos endemoniados, pero no todo el que dice estar endemoniado está endemoniado. ¿Ya? No todo el que dice que está endemoniado está endemoniado. Hay iglesias que tienen cultos de exorcismo. ¿Ya? Hoy, mira, me decía una persona la pasada, ¿qué tal, pastor? Mire, ¿y cómo le va en la iglesia? Bien, ¿cuántos demonios han expulsado esta semana? Yo volado les tengo miedo, hermano. Yo cuando veo, yo conozco, según la escritura, lo que hacen los endemoniados. Los endemoniados, dice la palabra, que se tiran al fuego y se queman ahí y hacen un montón de desórdenes. O sea, yo a esta gente le tengo miedo. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al hospital psiquiátrico. Desde el momento que usted entra al hospital psiquiátrico, viera qué feo se siente, hermano. Ahí se siente bien. Y la gente se le queda viendo así, mire, con unos ojos, y usted siente algo bien feo ahí. Muchos pueden estar mal mentalmente, pero yo estoy más que seguro que ahí más de algún endemoniado hay. Eso sí estoy seguro.
Los endemoniados nosotros, yo a eso no les tengo miedo. En estos tiempos, la palabra de Dios no era tan accesible como hoy en día. Póngame atención con eso. En estos tiempos era tiempos de oscuridad. Dice el Señor Jesús, cuando el primer texto que él lee es el Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido para traer paz, para traer libertad, para traer luz, para traer, para quitar las vendas de los ciegos, esto y lo otro. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo, yo he venido a traer luz. ¿Por qué tenía que traer luz? Porque el mundo estaba en oscuridad. ¿En oscuridad de qué? De la verdad, de la Escritura. Entonces, al haber una oscuridad acerca de la Escritura, poco conocimiento acerca de la Escritura, evidentemente el demonio hacía se aprovechaba de muchas formas. ¿Cómo te dice con esto? Porque yo no creo hoy en día que hayan tantos endemoniados como se dice. A ver, ¿cómo atención? Imagínense, pongamos un ejemplo. Imagínense que en este momento viene Sofi. Vamos a agarrarla de ejemplo a Sofi. Imagínense que viene Sofi y de repente empieza a decir: estoy endemoniada, yo te conozco y no sé qué. Y entonces viene usted y le empieza a dar con la Biblia. Y, dime tu nombre, y yo me llamo Legión porque somos muchos. ¿Qué haría la iglesia? Le damos fuego, hermano. No. ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué haría la iglesia? Lo primero que haría la iglesia es tomarse de las manos, empezar a buscar un salmo, empezarle a orar al Señor. Ojo, si la actividad que Satanás está haciendo lo que hace es que busques más al Señor, Satanás es un estratega tonto. No sirve la estrategia. ¿Qué estrategia más torpe? ¿Ya? Si lo primero, hay un endemoniado, lo primero, sea quien sea, cuando ven este tipo de actitudes en una gente, lo primero que hacen es llevarla a la iglesia. O sea que endemoniar a una persona es una de las formas más efectivas de evangelismo. Porque no solo va el endemoniado, sino que va la familia con ellos también, porque la familia está bien afligida. Vamos a preguntarle al pastor que es este volado. Es que el pastor, exorcícenos a esta niña, que mire cómo le ha agarrado. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Satanás, lejos de ahuyentarnos, ¿ya?, nos acercaría a Dios. Yo me recuerdo que hace un tiempo allá en Guayabal se dio un episodio de endemoniado. Y el pastor que estaba le daba con la Biblia. Dime tu nombre, claro, porque así nos habían enseñado, ¿no? Dime tu nombre, somos muchos, decía, así como el escritor. Somos muchos, yo me llamo no sé qué. Y fíjense qué interesante, un día se paró en el culto porque estaba en la iglesia. Se paró en el culto y empezó a arrastrarse así en la iglesia. Entonces vine yo y me bajé del púlpito y le dije: te paras ahorita y guardas compostura, porque esas tonteras nadie te las cree. O te comportas o te salís. Bueno, pues se sentó. Y nunca más volvió. Ahora se congrega en una iglesia donde hacen exorcismo y a él lo exorcizan creo que una vez al mes. No es mentira. ¿Sabe qué le tengo miedo yo? Y eso sí creo que es una actividad muy demoníaca, a ser atormentado por Satanás. Hoy tal vez no hay tantas posesiones demoníacas, pero sí hay tormentos demoníacos. ¿Sabe cuáles son los tormentos demoníacos? Los tormentos demoníacos pueden ser cosas físicas, ¿ya? Enfermedades, pueden ser tormentos demoníacos. Tormentos demoníacos pueden ser aflicciones. Usted siente una gran aflicción. Yo siento como que algo raro va a pasar, vos. Yo siento que algo feo. Calmate, vos. No te... Emocional. A veces tenemos tormentos
relacionales, tormentos psicológicos, tormentos emocionales, personas que te han dañado, personas que no has podido perdonar, personas que todavía te están causando raíces de amargura. Eso no viene de Dios. Por más que usted me pueda decir, pastor, pero es justo que yo haga esta y esta y esta. Sí, hermano, es justo, pero lo único que está haciendo es atormentándote a ti. Toda la noche pasas viendo cómo te puedes vengar de esta persona. Esos son los tormentos que habla la Escritura. Tal vez usted no está endemoniado, pero está siendo influenciado por Satanás. Y cuando usted está influenciado, ojo, la influencia demoníaca fue lo que hizo que Adán y Eva cayeran. Adán y Eva no fueron poseídos por Satanás, fueron influenciados por Satanás. Y fíjese qué interesante, cuando la gente anda influenciada por Satanás, pueden llegar a la iglesia y como la gente sabe que este fulano, esta fulana andan en pecado, nadie ora por ellos. La iglesia mejor se aparta. Dice, ay no, yo con este no, porque este pide prestado pisto y nunca lo paga. Dice, no, con este mejor no. Esas son influencias demoníacas. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Y por ese que anda en pecado, por ese que anda fumando, que anda en marihuanado, nadie va y ora. Por el que grita, que dice que tiene los 1000 demonios, ahí sí toda la iglesia quiere orar. Pero por aquellos que están pasando por tormentos emocionales, por falta de perdón, por mi papá me hizo esto, mi mamá me abandonó, esos son los tormentos que Satanás ha metido en el pueblo de Dios. Y por eso nadie se acerca a orar. ¿Sí? Nadie dice, venga hermana, yo voy a orar por usted porque usted tiene que perdonar a su hermano. Usted tiene que perdonar a su hijo, usted tiene que perdonar a la persona que lo violó, que la violó. Usted tiene que perdonarlo, porque solo así usted va a poder sanar su corazón. Nadie ora por esos tormentos. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? Y eso es más peligroso todavía. Esta mujer estaba endemoniada. Y fíjese qué interesante, cuando Pablo saca fuera el demonio, no se gana amigos, se gana enemigos. Es interesante. Dice ahí la Escritura que una vez que lo sacaron, que sacó el demonio de esta muchacha, hubieron unas personas que dejaron de percibir la ganancia. Entonces le pusieron el dedo a Pablo y los metieron presos y los golpearon. Fíjense qué interesante. La gente no se alegró porque un demonio saliera. Porque ojo con lo que le voy a explicar. Nadie de tu círculo de amigos, de tus padres, de tus hermanos que están en el mundo, nadie se va a alegrar porque vengas a buscar los caminos del Señor. Nadie se va a alegrar. Así comienza la iglesia, así comienza el evangelio, así comienza la vida cristiana. Nadie se va a alegrar. Es más, le van a hacer burla. ¿Qué onda, aleluya? Le van a decir. ¿Y la mantelina cuándo te la vas a poner? Mira vos y te dejan usar de los pantalones. La gente te va a hacer burla. Porque la gente, usted pregúntele a cualquiera, allá en la calle, al menos en este país, en nuestro país El Salvador, cualquiera allá afuera en la calle sabe que estar cerca de Dios es lo mejor. No, sí, es que uno tiene que estar cerca de Dios. No, es que estar cerca de Dios es lo mejor. Cualquiera que usted pregunte en la calle, todo el mundo le va a decir lo mismo. Todo el mundo sabe que hacer las cosas conforme a la Escritura, eso es lo bueno, eso es lo que a Dios le agrada, pero nadie lo hace. Y cuando usted lo comienza a hacer, la gente se burla, usted se gana enemigos. ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? ¿Dónde están tus cheros de chupa? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están aquí? ¿Me está siguiendo lo que estoy explicando? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué no están aquí? Porque ya son enemigos tuyos. Tenés algo dentro de ti y así empieza todo cristianismo, así empieza toda iglesia. Toda iglesia empieza con un conflicto.
Todo cristianismo, toda vida cristiana que quiera apegarse a las cosas del Señor, siempre va a encontrar oposición. Y el apóstol Pablo por eso escribe a esta iglesia: yo sé la oposición que ustedes están viviendo, yo la viví. Yo saqué un demonio de una muchacha y pensé que me iba a ganar más personas para Cristo. No, la gente me golpeó, arremetió en contra mío. (16:24), vamos a ir aterrizando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, 16:24. 23, después de haberles azotado, los metieron a la cárcel, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de madera que solo tenía 2 hoyos. Le ponían los pies ahí, lo cerraban y le ponían un candado de un lado. Entonces la gente no se podía mover. Eso era muy doloroso, causaba incluso calambres por la forma en la que se ponían el cepo y todo esto. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, fíjese qué interesante esto, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese qué interesante. Estaban presos, los acababan de golpear injustamente. Y estando presos, ellos cantaban y regocijaban al Señor. Y la gente los oía, los otros presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Despertando. Esto sucedió en Filipos antes de que la iglesia fuese fundada. Así comenzó la iglesia. Estos fueron los primeros convertidos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque en los tiempos romanos, si usted como carcelero perdía a un preso, usted tenía que pagar con su vida. ¿Ya? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pablo y Silas estaban encarcelados, cantaban himnos al Señor, regocijándose a pesar de que los habían golpeado. Por eso Pablo les dice: yo conozco el sufrimiento y les voy a enseñar cómo tener gozo a través del sufrimiento. Ellos estaban cantando, el Señor manda un terremoto, se les abre el cepo y el soldado dice: ya la regué, ya aquí ya todos los presos se me fueron. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Hey, relájate, si aquí estamos, no nos hemos ido. Ya no tenemos cadena, pero no nos hemos ido a ningún lado. ¿Sabe qué otra cosa nos enseña Pablo? Que así como hay personas de dinero que necesitan de Jesús, así como hay personas atormentadas que necesitan de Jesús, así hay personas que solo están esperando ver tu testimonio para venir a Jesús. Pablo tenía, el Señor le mandó el terremoto y fue suelto, le soltaron las cadenas. Pablo podía salir por la puerta, estaba oscuro, todos los presos se fueron. Pero los que estaban adorando y alabando a Dios le dijeron: no, si nosotros no nos hemos ido, aquí estamos, tranquilo, brother, tranquilo, no te preocupes. Qué testimonio, hermano. Como cuando a usted le dan un mal vuelto, ¿va? Le dieron $20 de más en el banco y usted dice: bendición del Señor, y se lo embolsa. O 2 coras, o 3 coras, o $1, qué sé yo. Cuando hay oportunidades de aprovecharse de la situación, pero sabes que otras personas van a sufrir porque te aproveches de eso, eso es testimonio, hermano.
Y el apóstol Pablo demuestra que él teme al Señor. Y fíjese qué interesante. No, aquí estamos. Si quieres volvernos a poner la esposa, no te preocupes. Y viene el carcelero y le dice, no, estos tipos adoran de verdad a un Dios vivo. Estos tipos andan con un mensaje, estos tipos andan trastornando el mundo, estos tipos tienen un estilo de vida que yo quiero de eso también. Yo quiero de eso también. Es que interesante lo que le voy a explicar. A Lidia se la ganaron con palabras, a la esclava endemoniada con obras, y al carcelero con un testimonio. Es interesante. Independientemente, vuelvo y le repito, la gente puede tener mucho dinero, la gente puede estar muy atormentada, o la gente puede estar esperando que usted haga algo, pero todos necesitan de Jesús. Todos necesitan de Jesús. Y la mejor forma para que usted encuentre gozo es que usted le hable a otros de Jesús. Sencillo. Pastor, pero es que mire, yo no conozco, yo a puras penas que, aunque yo no me siento digno, pastor, para hablarle. No importa. Solo diga, mira, te invito a una iglesia. ¡Pam! Está con nosotros. Así comenzó esta iglesia. Así comenzó la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no comenzó evangelizando gente. La iglesia de Filipos comenzó hablándole de Jesús a aquellos que Dios iba poniendo en su camino. Y Dios va a poner en su camino a mucha gente. A mucha gente. No importa si tienen dinero, no importa no, es que yo mejor ya ni le digo nada porque está ahí, está loco ahí con ese su pensamiento. Son los que más necesitan de Jesús. Son los que más necesitan de Jesús. Personas que creen que con el trabajo lo tienen todo, son los que más necesitan de Jesús. Son los que más necesitan de eso. Termino con esto. Hay un padre de la iglesia que se llama Tertuliano. Tertuliano decía que cuando el carcelero limpió las heridas, porque dice la Escritura que él limpió sus heridas, limpió las heridas de Pablo y de Silas, el Señor estaba lavando todos sus pecados del corazón. Es que bueno. Para todos, la respuesta es Jesús. Sin importar por lo que usted esté pasando, usted necesita a Jesús. Y si usted cree que lo tiene todo, también usted necesita a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a...